Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana pasada. Récord internacional en emisiones de CO2. La crisis política en Haití se exacerba. Lanzamiento de misiles intimidatorio en Corea. Vladimir Putin renueva su mandato en Rusia. Daños en las redes submarinas del Mar Rojo. Abrupto final de la cooperación militar entre Níger y Estados Unidos. La Unión Europea aprueba su ley sobre inteligencia artificial. Comenzamos este repaso con una mala noticia para el planeta. De acuerdo al reciente informe publicado por la Agencia Internacional de la Energía, las emisiones de CO2 vinculadas al sector de la energía aumentaron un 1,1% en 2023, en torno a 410 millones de toneladas, hasta situarse en 37.400 millones de toneladas, el máximo de la serie histórica. En el lado positivo, el despliegue de energías renovables está provocando una desaceleración estructural del ritmo de crecimiento de las emisiones a nivel mundial. A nivel desagregado, el comportamiento difiere sustancialmente. En el caso de las economías avanzadas, las emisiones descendieron cerca de un 5% en el pasado ejercicio, alrededor de 520 millones de toneladas. Se calcula que el actual nivel se sitúa en valores de hace 50 años, algo que parecía impensable. Este comportamiento se explica, en buena medida, por el desplome del consumo de carbón en la generación de electricidad. Por el contrario, China fue con diferencia el país donde más aumentaron las emisiones, algo más de 550 millones de toneladas, debido en parte al comportamiento desfavorable de la energía hidroeléctrica. Algunas estimaciones apuntan que las emisiones de CO2 podrían comenzar a disminuir a partir de este año si se acelera el despliegue de renovables y continúa avanzando la electrificación del transporte terrestre. También malas noticias llegan desde Haití, donde la crisis política se exacerba. Después de semanas de creciente violencia y de aumento de la presión dentro y fuera del país, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, se vio obligado a anunciar su dimisión el pasado 11 de marzo. La renuncia se hizo pública tras una reunión de líderes regionales convocada en el marco del CARICOM y celebrada en Jamaica para discutir sobre la transición política de Haití. Según sus declaraciones, Henry dejará el cargo tan pronto como se establezca un consejo de transición presidencial. Este consejo será responsable de nombrar rápidamente un primer ministro interino que no podrá postularse en las próximas elecciones. La crisis política ha alcanzado su punto álgido en la última semana, con la capital, Puerto Príncipe, sumida en el caos y controlada en un 80% por grupos criminales, lo que ha obligado a Henry a permanecer en Puerto Rico. En este contexto se han prorrogado medidas como el toque de queda y las aerolíneas han cancelado vuelos a la isla. La violencia política y el desgobierno llevan instalados en Haití desde hace años. Para atajarlos estaba previsto el despliegue de una fuerza multinacional respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada en octubre de 2023. Kenia aceptó liderar esta misión. La firma del acuerdo con Haití para enviar policías tuvo lugar el pasado 1 de marzo y fue lo que motivó la ausencia de Henry de la isla. Sin embargo, tras la dimisión del primer ministro, dicho acuerdo queda en suspenso hasta que quede conformado el Consejo Presidencial. Una hoja de ruta de difícil ejecución, ya que se enfrenta a muchísimos obstáculos. Jimmy Cheriser, alias Barbecue, líder de la coalición de pandillas más poderosa del país, Vivre Ensemble, ha exigido a la comunidad internacional que no se entrometa en el proceso político de Haití, asegurando que serían las mismas pandillas, junto con el pueblo, las que tomarían el rumbo del país. Incluso si se consigue nombrar a un primer ministro interino, la organización de elecciones será muy difícil dada la actual situación de seguridad. No olvidemos que la formación de un organismo electoral ha sido obstaculizada en Haití en otras ocasiones, por falta de acuerdo entre los partidos políticos. El país actualmente no tiene funcionarios electos, ya que el Congreso lleva inoperativo desde 2020. Las elecciones legislativas están pendientes desde 2019 y las presidenciales desde 2021. Por lo tanto, lo más probable es que haya retrasos en el proceso, lo que aumenta el peligro de que el gobierno de transición exceda su mandato con los riesgos de inestabilidad social que ello conlleva. Reconducir la situación política es una labor titánica, pero que exige una acción urgente, puesto que la falta de seguridad y gobernanza está exacerbando también la crisis humanitaria. Y de Haití nos vamos a la península de Corea, donde se ha producido un lanzamiento de misiles intimidatorio. Corea del Norte disparó varios misiles balísticos de corto alcance el pasado 18 de marzo, en lo que los analistas consideran una maniobra calculada para llamar la atención mientras el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, visita Corea del Sur. Blinken asiste a la tercera cumbre para la democracia en Seúl. Está previsto que se reúna con el presidente Yoon Suk-yeol y con su homólogo surcoreano, en unas conversaciones que probablemente estarán dominadas por los esfuerzos de los aliados para contrarrestar las amenazas del norte, dotado de armamento nuclear.
Washington y Seúl concluyeron la semana pasada una de sus principales maniobras militares conjuntas anuales, lo que ya provocó airadas declaraciones y simulacros con fuego real por parte de Pyongyang, que condena todos estos ejercicios como ensayos de invasión. El ensayo de misil balístico del lunes es el segundo que realiza el norte este año, después de que Pyongyang lanzara uno con una cabeza hipersónica maniobrable el pasado 14 de enero. Y también novedades desde Rusia. El presidente Vladimir Putin va camino de consolidar su poder durante 6 años más, hasta el año 2030. De acuerdo a los resultados preliminares, el actual presidente se impuso con el 87% del voto y una participación del 77,5% en unas elecciones totalmente amañadas, sin oposición real y en las que se incluyó a las 5 regiones ucranianas ocupadas por Rusia. Se trata de unos comicios totalmente escenificados que sirven al mandatario para reivindicar un apoyo abrumador a su modelo político y sobre todo a la invasión de Ucrania por parte de la ciudadanía rusa. Si bien resulta prácticamente imposible comprobar el descontento real de la población sin unas elecciones libres y abiertas, de acuerdo con los sondeos del centro independiente Levada, el 85% de los rusos aprueba la gestión del presidente en un país en el que la libertad de expresión se encuentra totalmente mermada. Putin, el gobernante que más lleva en el poder desde Joseph Stalin, revalida su mandato a pesar de las sanciones occidentales y el evidente deterioro en la calidad de vida de la población desde la invasión de Ucrania. Actualmente el ejército ruso ha recuperado la iniciativa frente a las fuerzas ucranianas, superadas en número de hombres y munición, mientras que la economía se ha recuperado gracias a su transición hacia una economía de guerra y el apoyo económico de países como China o India, actualmente los principales clientes de Rusia. La represión de la disidencia interna ejercida por Putin desde la invasión le ha dejado sin rivales después de que Alexei Navalny, su opositor más destacado, muriera en una cárcel en el Ártico el pasado mes. También noticias preocupantes desde Oriente Medio, donde se han producido daños en las redes submarinas. De acuerdo a la compañía de telecomunicaciones hongkonesa HGC Global Communications, al menos 4 de los 15 cables submarinos desplegados en el Mar Rojo están inoperativos, debido a los daños sufridos en las últimas semanas. Varios de ellos fueron cortados recientemente por el ancla que arrastraba el buque Rubimar, hundido a principios de marzo como consecuencia del ataque con proyectiles efectuado por los rebeldes hutíes. La compañía propietaria de varios de los cables afectados, Seacom, señaló que las infraestructuras volverán a entrar en funcionamiento a lo largo del segundo trimestre, siempre que las hostilidades en el Mar Rojo no alteren los trabajos de reparación. De momento, la interrupción del 25% de las redes submarinas de la zona ha provocado daños muy limitados en el flujo de datos entre África, Asia, Europa y Oriente Medio. Buena parte de las compañías del sector, como la norteamericana Microsoft, han desviado el tráfico de Internet por otras rutas. Sin embargo, se teme que un empeoramiento de la situación, como consecuencia del recrudecimiento de los enfrentamientos en el estrecho de Bab el-Mandeb, pueda poner en riesgo la conectividad y los servicios de red en todo el mundo, especialmente en la región de Oriente Medio. También nos vamos hoy hasta África, concretamente a Níger, donde se ha producido un abrupto fin de la cooperación militar con Estados Unidos. La junta militar que gobierna Níger desde julio de 2023 ha suspendido el acuerdo militar que permitía a tropas estadounidenses operar en el país. De momento, y al contrario de lo que se hizo con las fuerzas francesas, no se ha pedido su salida inmediata del territorio. La cooperación militar entre los dos países comenzó en 2012, tras el restablecimiento de la democracia en Níger, y había convertido al país africano en el epicentro de la lucha contra el terrorismo yihadista que asola el Sahel. Aunque el fin de la misma supone la materialización de un temor que se arrastraba desde el golpe de Estado, la noticia ha llegado de forma sorpresiva, solo días después de la visita de una delegación de altos cargos estadounidenses al país. La decisión conlleva el abandono de las alianzas con Occidente y un acercamiento a Rusia, al igual que han hecho sus vecinos, también gobernados por juntas militares, Mali y Burkina Faso. En el anuncio, el portavoz de la Junta utilizó un tono particularmente duro contra Estados Unidos, calificando el acuerdo de ilegal y anticonstitucional, además de acusar a Washington de condescendencia para con el gobierno y el pueblo nigerino. En enero, el ministro ruso de Defensa dijo que Moscú y Niamey habrían acordado profundizar su cooperación en defensa, por lo que parece que es solo cuestión de tiempo que fuerzas militares de origen ruso, probablemente a través de Africa Corps, la nueva Wagner, lleguen a territorio nigerino.
Y finalizamos este repaso en la Unión Europea, donde se ha aprobado la Ley sobre Inteligencia Artificial. La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó por 523 votos a favor y 46 en contra la regulación sobre inteligencia artificial. La ley establece salvaguardias para la IA general, es decir, para los modelos basados en grandes conjuntos de datos que pueden realizar multitud de tareas. También contempla numerosas prohibiciones, como los sistemas de vigilancia biométrica basados en cuestiones sensibles, o el uso de la IA predictiva por parte de las fuerzas de seguridad. Existen, además, un conjunto de obligaciones para los desarrolladores y usuarios de sistemas de inteligencia artificial en función del perfil de riesgo de la tarea realizada por esa inteligencia. De esta manera, se elevan las exigencias de evaluación y reducción de riesgos para la inteligencia artificial que se emplea en infraestructuras críticas, la educación o los sistemas sanitarios, para los que también exige contar con supervisión humana. Uno de los objetivos de la Comisión era que la normativa se aprobase antes de las próximas elecciones que tendrán lugar en junio, algo que ha logrado. No obstante, su calendario de cumplimiento se escalonará a lo largo de varios años. Bruselas cumple así el propósito de anticiparse al resto de países democráticos en contar con una regulación sobre inteligencia artificial orientada hacia los ciudadanos y no a los intereses del Estado, como ocurre en China, o a la innovación hacia el sector privado, como establecen las leyes estatales aprobadas hasta el momento por Estados Unidos. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.